Efesios 4:32 dice la palabra: antes sed benignos unos con otros, o sea, ser buenos uno con otro, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. Pablo le está hablando a la iglesia aquí. Es una carta a la iglesia que está en Éfeso y le está diciendo que deben perdonarse uno a otros. Y le puso la medida diciéndole: perdónenlo como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Ahí tenemos una clave para que se nos haga más fácil el perdonar. Y es que cada vez que te toque perdonar a alguien, recuerde cómo Cristo a ti te perdonó. Por eso dice aquí que lo perdone como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. Cuando usted se pone a darse cuenta de todas las cosas que usted hizo que merecían la muerte, todos nosotros, como dice en Isaías 53, todos nosotros nos descarriamos como oveja. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Nos descarriamos. En otra parte dice el Señor: no hay justo ni aún uno. No hay bueno, no, ni uno. Todos estábamos condenados por el pecado. Sin embargo, Cristo nos perdonó, pagando por nosotros el precio. De esa manera, cuando usted analiza de dónde lo sacó Dios y lo que Dios le perdonó, y aún más, lo que te sigue perdonando. Porque aún nosotros, ya estando lavados con la sangre de Cristo, estando en la iglesia, hasta desempeñando ministerios, muchas veces fallamos y vamos donde Dios a pedir perdón, que es lo correcto. Es lo correcto. Cuando alguien falla, lo correcto es ir a resolver su asunto pidiéndole perdón a Dios. Pidiéndole perdón. Entonces, si usted comienza a comparar las veces que Dios le ha perdonado, las tantas veces que ha tenido usted y yo hemos tenido que depender de la misericordia de Dios para el perdón, cuando analicemos la ofensa del hermano, la vamos a encontrar muy inferior a lo que nosotros hemos hecho contra Dios. La definición del perdón dice que perdonar significa disculpar a alguien que nos ha ofendido o no tener en cuenta su falta. Óigalo bien. Disculpar a alguien que nos ha ofendido o no tener en cuenta su falta. O sea, no tener pendiente la ofensa que te hicieron. Mientras usted viva mencionando, viva con el recuerdo de tal manera que es parte de su vida diaria, todavía no ha perdonado. El perdón tiene que ir asociado con el olvido. Tiene que ser parecido al de Dios. Mucha gente dice: yo perdono pero no olvido. El perdón de Dios es tan fuerte que dice la palabra que tomó nuestros pecados y los llevó a lo profundo del mar, y que como está lejos el oriente del occidente, alejó nuestras rebeliones.
Entonces, cuando nosotros perdonamos a alguien, debe ser de una manera definitiva. Cuando usted lo hace así, usted va a sentir que se le quitó de encima un peso, porque está comprobado que guardar rencor, que no perdonar, puede llevar a la persona a enfermarse. Dice aquí en la Biblia, la palabra griega que se traduce de perdonar significa literalmente dejar pasar. Oigan en el original qué significa la palabra perdonar. Dice dejar pasar, como cuando una persona deja de exigir que se le pague una deuda. Cuando usted le perdona una deuda a alguien y ya usted le dice, mira, ya no te preocupes por eso, que yo te perdoné. Yo te perdoné. Ya no es necesario que la mencione, no me hable de eso, porque yo lo perdoné. Entonces, en el original, eso es lo que significa realmente la palabra perdonar. Dejar, es como dejar de existir, significa literalmente dejar pasar, como cuando una persona deja de exigir que se le pague una deuda. En Colosenses, capítulo 3, versículo 13, ahí tenemos que dice la palabra, soportando unos a otros. Eso es una de las partes que la iglesia debe entender. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a soportar a los hermanos. ¿A qué me refiero? Es posible que a usted no le guste cómo actúa el hermano tal. Hay personas que hasta le molesta cómo el otro hermano alaba a Dios, cómo el otro hermano le sirve a Dios. Posiblemente no le guste la forma como el hermano da el servicio. Hay tantas cosas que, como dicen en un buen dominicano, como que me cae pesado. Óyeme, como que no paso a esa persona, no me gusta cómo hace esto, no me gusta cómo hace aquello. Esas cosas, Colosenses 3:13 está diciendo, sopórtense uno a otro, sopórtense. Esto es, aunque a ti no te gusten algunas cosas de tu hermano, sencillo, sopórtalo. Sacrifícate. Es posible que quizá usted tiene un hermano que le gusta hablar mucho. En la iglesia hay de todo. Hay hermanos que no les gustan hablar, hay otros que hablan mucho. Y así hay otros que por su manera tan fácil de expresar palabras, a veces ofenden y no se dan cuenta. Si nosotros nos soportamos unos a otros, eso lo vamos a dejar pasar por alto, soportándose unos a otros y perdonándose uno a otro. Y si alguno tuviere queja contra otro, ¿a qué se refiere queja? Bueno, pastor, mire, yo quiero que usted hable con fulano. Pastor, yo quiero que usted hable con fulana. ¿Y por qué? Llámela la atención. No me gustó lo que me hizo. No me gustó la forma como me habló. Si usted no la llama, entonces yo le voy a llamar. Si usted no lo llama, pastor, no me gusta como fulano hace eso, como aquel lo hace. Llámele la atención. Y llega un momento que ya usted comienza hasta a alejarse del hermano. No, aquí dice, si tiene alguna queja contra otro, una queja, algo que te hizo, que no te gustó, que está haciendo, que tú no compartes, de la manera que Cristo perdonó, así también háganlo ustedes. Dice aquí en Colosenses 3, versículo 13. En el arca
donde, donde se salvaron aquellos animales y la familia de Noé, ahí en esa barca entraron animales que no son amigos de esos animales que están como por ejemplo el perro y el gato, un ejemplo. Pero en el arca tuvieron que mantenerse ahí tranquilos porque era la única forma de salvarse. Nosotros podemos mirar la iglesia como el arca. En el arca estamos y ahí tenemos que llevarnos bien porque es el transporte que nos llevará al reino de los cielos. Entonces, luchemos por llevarnos bien con los hermanos. Yo te garantizo a ti que tú y yo también tenemos un perfil de la persona con la que nos gusta compartir. Y de hecho, ustedes observarán en todas las iglesias que hay grupos porque el perfil lo va juntando. Los que tienen un temperamento igual más o menos se van agrupando y de repente usted ve que todos buscan el grupito en el cual se acomodan. Y eso en cierto sentido no le agrada a Dios, porque usted no solamente debe buscar a quienes tienen afinidad contigo, sino que tiene que tratar de mantener la coinonía, la comunión, con todo el cuerpo de Cristo. Con todo el cuerpo de Cristo. Y ahí usted va a tener que tratar al que no, el que no actúa de la manera que a ti te gusta. Y vas a tener entonces que, como dice aquí la palabra, soportarle eso. Ay, pero es que yo no lo soporto. Ay, pero es que yo no soporto a esa hermana. No la soporto, no lo soporto. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Cuando a usted le dé trabajo soportar a alguien, ore al Señor y pídale que le ponga amor hacia esa persona. Y comience a tratarlo. A veces la gente se hace un prejuicio de las personas sin tratarla. Y cuando viene a ver, usted la trata y se da cuenta que no es lo que usted pensaba. En Marcos, capítulo 11, versículo 25, dice el Señor: cuando estén orando, perdonen si tienen algo contra alguno. Oiga eso. Cuando estén orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Oiga, si usted está orando al Señor, como se entiende que todos los cristianos oramos, en el momento de la oración, si descubrimos que en nuestros corazones todavía mantenemos algo de reserva de alguien que nos ofendió, ahí, sin tener que ir donde él, ahí de rodilla, perdona a esa persona, porque es la condición, según dijo Cristo, para que el Padre también te perdone esas cosas que posiblemente tú le estés presentando a Dios que necesitan ser perdonadas. Porque si ustedes no perdonan, eso está claro en la Biblia, eso es un axioma, eso funciona perfectamente. Si ustedes no perdonan, tampoco vuestro Padre que está en los cielos le perdonará las ofensas. Eso es así. Si usted no perdona al hermano, Dios no te perdonará. Ya conocemos todo aquella parábola de aquel hombre que le
le fueron a cobrar 50 denarios, que significaban 50 días de trabajo, y él no podía pagar y les rogó, se tiró de rodillas, perdóname. Fueron a quitarle la familia por el asunto de que debía 50 días de trabajo, y él le dijo, ten piedad y misericordia de mí, y el Señor le dijo, está bien, te perdono esos días de trabajo. ¿Y qué hizo él cuando salió de ahí? Salió corriendo, 500 días de trabajo, denario. Salió corriendo a donde uno que le debía 50. Corrijo, a él le perdonaron 500 denarios. Y él, cuando se sintió perdonado, salió corriendo y encontró uno que a él le debía 50. Y le dijo, págame lo que me debe. Y le dijo ese señor lo mismo que él le dijo al otro, ten piedad de mí y yo te lo pagaré. No. Y le dijo que lo metieran preso y le quitó la familia, etcétera. ¿Y qué pasó? Cuando el que le perdonó 500 se enteró de lo que él hizo, lo mandó a buscar y le dijo, yo te perdoné 500 a ti y tú no le puedes perdonar 50 a tu hermano. Entonces le dijo, ahora tú ven para que me pague los 500. Tú debiste perdonar como yo te perdoné. Eso es tan sencillo que lo entiende hasta un niño. Todo el que cierre su corazón para no perdonar, que no pierda su tiempo pidiéndole perdón a Dios, porque Él dijo bien claro que al que no le perdone las ofensas a los demás, Dios no le perdonará a él sus ofensas. Mateo 5:39 tiene una enseñanza que en este siglo XXI no le es muy fácil digerirla al cristiano de este siglo. Cristo dice en Mateo 5:39, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Oiga bien, todos tenemos personas, ya sea en el barrio, vecino, compañero de trabajo, compañero de estudio, muchas veces en la misma casa, uno que es cristiano, el otro no, y le hace la guerra. Hemos escuchado a tantos cristianos decir, a mí me están haciendo la guerra en mi casa, a mí me están haciendo la guerra en el trabajo, a mí me están haciendo la guerra en el barrio. Oiga lo que dice Cristo para esas personas que te están haciendo la guerra. Dice, no resistáis al que es malo. ¿Qué quiere decir? No lo enfrente. No te vaya al nivel de ellos. A veces los cristianos entran en discusiones con personas que no conocen a Dios y no se sabe cuál de los dos es el cristiano. Cristo dice, no resistan al que es malo. Antes bien, a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Esto hay que darle la interpretación correcta aquí, alegórica. Porque aquí Cristo lo que está diciendo es que no entre en el pleito dejándote llevar por la provocación. Te dieron en la mejilla izquierda, vuélvele la derecha. Dice, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Esto es, alguien quiere pelear contigo, alguien quiere provocarte, te va arriba. Regularmente se usaba en la vestidura hebrea
de los tiempos bíblicos, se usaba una túnica y luego una capa por encima. Le está diciendo el Señor al que venga a buscar, porque hay gente que salen a buscar problemas a la calle, que salen a provocar. Y un cristiano no puede dejarse provocar. Por eso usted tiene, cada vez que va a salir de su casa, pedirle al Señor que lo cubra y que le dé siempre mansedumbre, sabiduría. Cristo dijo, los envío como cordero en medio de lobos. Óigalo bien. Le estoy enviando como cordero en medio de lobo. Sean astutos como serpiente, sencillo como paloma. Astuto quiere decir, tengo la sabiduría, la palabra le llama, tengo la mente de Cristo, para conocer cuando me están provocando para llevarme a que yo pierda lo más importante que tengo. Por eso dice Cristo, vienen a provocarte a pleito. Alguien te arrancó la túnica para que tú pelees. Déjale la capa también. Te la quitó, toma la capa, cógela también. Ese tipo de cristianismo casi no se ve hoy, ya que lo que a veces vemos es cristianos que proclaman que con ellos nadie se mete y que ellos son la niña linda de Jehová. Y que por lo tanto el que se mete con ellos la va a ver. Cristo dice, si te quieren poner a pleito y te quitan la túnica, déjale la capa. En otras palabras, oye, yo no estoy en eso, mi hermano. Usted quiere provocarme a discusiones. No, yo no estoy en discusiones. Usted quiere provocarme para que yo entre en un terreno que me va a llevar a la ira. No, yo no estoy en eso. No, llévate la capa. Dele la razón. Aunque no la tenga, dele la razón. Mire, si el usted ganara una discusión, si el usted demostrar su derecho, lo va a llevar a una enemistad, a un pleito, a una guerra innecesaria, Cristo dijo, déjale la capa también. A veces el cristiano perdiendo gana. Yo he tenido que dejar cosas de valor para mantener mi paz con Dios y con el prójimo. A veces los cristianos no están dispuestos a perder nada, pero aquí en este camino, en muchas ocasiones, hay que dejar la capa, que muchas veces significa perder dinero, teniendo la razón dejársela a otro y agarrarse del Salmo 37 que dice encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará, exhibirá tu justicia como la luz y tus derechos como el mediodía. El cristianismo de hoy no quiere entrar por esa vía, no queremos dejar que Dios trabaje. Yo les puedo decir a ustedes que tengo testimonios, cantidad de testimonios, al pasar de los años, de cosas que yo se la he dejado a Dios, y después de varios años es que comienzo a ver cómo Dios va poniendo cada cosa en su lugar. Y no solamente me va dando la razón, sino que quienes creían que yo no la tenía, terminan abajando la cabeza y diciendo, excúseme, perdóneme, yo me equivoqué. Pero eso hay que dejárselo al tiempo. El cristiano tiene que aprender, como dice el Salmo 40, pacientemente esperé en Jehová, pacientemente esperé en él y él escuchó mi clamor. No importa, muchas veces se ve como abuso y mucha gente le van a decir, tú si eres tonto y cómo tú dejaste que te hicieran eso. ¿Y por qué tú? No, tranquilo, tranquila. Jesucristo dijo, déjale la capa. Si eso te va a traer.
perder la comunión con Dios, crear una enemistad innecesaria, déjaselo a Dios. Dice aquí, cualquiera que te obligue a ir 1 milla, ve con él 2. El tipo de cristianismo al que Cristo quiere llevarnos es un cristianismo de sacrificio. Es un cristianismo de cruz. Es un cristianismo de abnegación. Si usted analiza todos los grandes hombres de Dios, de la Biblia, de la historia, han sido hombres y mujeres preparados para llevar la cruz, soportar con paciencia. Un cristiano que no aprenda a sobrellevar a los demás. Oye, dice el apóstol Pablo a los corintios en aquel tiempo, cuando creo que 1 Corintios 6, si no me equivoco, estaban los hermanos yéndose a los tribunales. Usted se imagina, los hermanos de la iglesia estaban yendo a tribunales. El hermano sometía al otro hermano para ir a pleito frente a un juez. Y el apóstol Pablo le decía, ¿por qué ustedes no resuelven eso entre ustedes? ¿Por qué no buscan un hermano maduro que pueda resolver el asunto, juzgarlos, el caso que están teniendo? ¿Por qué no lo hacen ahí entre ustedes como hermanos? Ustedes van a juzgar a los ángeles en aquel día. ¿Cómo ustedes no pueden resolver cosas pequeñas? Y dice Pablo, ¿y por qué mejor no sufren el agravio? ¿Cuál es el agravio? Bueno, puede ser los 500 pesos que el hermano te debe, los 1,000 pesos que el hermano te debe, los 5,000 pesos que te debe el hermano. Dice Pablo, ¿por qué mejor no sufre el agravio? ¿Qué quiere decir? Asumo yo la pérdida. Está bien, mi hermano, no hay problema. No pasó nada, yo asumo la pérdida. Yo me sacrifico para mantener mi comunión con Dios, yo me sacrifico. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. ¿Por qué no sufrir más bien el agravio? Dice en Lucas capítulo 6, versículo 27. Pero a vosotros, los que oís, os digo, dice el Señor, amad a vuestros enemigos. Ay, pero eso sí es difícil. Cristo aquí está dejando bien claro que aunque seamos cristianos, tenemos enemigos. Enemigos que usted no se lo está buscando ni se lo buscó, pero aparecen. Y Cristo está diciendo, amen a sus enemigos. Ámelo. Intente orar por aquellos que te quieren hacer daño. Intente orar. Y si Dios te da la oportunidad de que se le presente a tu enemigo una emergencia, que seas tú la persona que pueda resolver, aprovecha esa oportunidad para bendecirlo. Es tu enemigo, tú sabes que te hace daño, tú sabes que habla de ti, que eso es público, la guerra que él te hace, y tú vas por la calle en un vehículo y lo alcanzas a ver en otro vehículo que se le ponchó una goma. Deténgase, baje de su vehículo y vaya a ayudarlo a cambiar esa goma. Tiene que ayudarle a empujar un carro que se le dañó, baje de su vehículo y ayúdalo a empujar ese carro. Y usted verá cómo ese enemigo, después de usted actuar así, a partir de ahí,
su actitud será otra hacia usted. Hacer bien a los que aborrecen. Es lo que le estoy tratando de explicar. Es más, pedirle al Señor, Dios mío, permite que la gente que me aborrece llegue a necesitarme. Y mira, Dios te va a dar la oportunidad. Yo le voy a contar un testimonio que viví hace muchos años. Era segundo en la empresa donde trabajaba. Había un jefe por encima de mí. Y cuando decidieron sacar al que era superior a mí, los dueños decidieron ponerme a mí en la posición de él. Y recuerdo que uno de los empleados que era muy útil ahí, cuando me pusieron a mí de encargado, él me subestimó. Y él dijo que a mí no me iba a obedecer. Y cuando dijo eso, comenzó a llegar tarde. Lo hacía de maldad, que yo no era quien le iba a dar órdenes a él, aun cuando yo tenía ya las palabras del dueño que me presentó como el encargado. Sin embargo, él y yo en silencio, Dios lo sabe, algunos de los subalternos que yo dirigía me decían, usted tiene que hacer algo porque esa persona, si sigue llegando tarde, lo que va a pasar es que esto aquí se va a descontrolar y otros van a llegar tarde. Y yo seguí ahí tranquilo esperando la dirección del Señor. Pero en eso el dueño se dio cuenta sin que yo se lo dijera y lo mandó a buscar y le dijo, mire, entonces usted no obedece a Tomás. Y le dijo, mire, ni me pase de la puerta, no me entre, quédese ahí en la puerta. Vaya y búsqueme hasta los uniformes que usted tiene, que le entregó la empresa, devuélvamelo o se lo cobro y se me va de aquí, porque si usted no se somete a Tomás, usted no puede trabajar aquí. Y salió, ya usted sabe, ese mismo día lo cancelaron. Pasaron más de 5 o 6 años más o menos y voy por la Núñez de Cáceres hacia los Alcarrizos y me entra una llamada. Y la llamada que me entra me dicen, soy fulana de tal, encargada de personal de tal empresa. Tenemos una situación, señor Tomás. Tenemos a un fulano de tal, y desde que me dijo el nombre de una vez lo recordé, está buscando trabajo aquí, ¿sabe algo? Donde él trabajaba solamente tuvo 2 jefes. Resulta que nosotros no tenemos datos, porque en ese tiempo todavía no estaba el sistema de computadora, no tenemos datos, no sabemos cómo fue no conocemos cómo fue su conducta. Él me dice que tuvo 2 jefes, uno que ya murió y el otro es usted. Entonces ya todo está listo aquí para nosotros decidir si lo dejamos. Solo esperamos que usted nos diga si él merece que nosotros lo nombremos en la empresa. Y yo rápidamente, apoyándome en la palabra de Dios, le dije, esa persona es un buen empleado que trabaja bien, hace sus trabajos, es verdad, era un experto en esa área que él trabajaba, era el mejor. Solamente que el orgullo lo traicionó, hablándome yo, no diciéndole a la persona. Y yo le dije, sí, lo puede poner, porque en esa área él es bueno, yo se lo recomiendo. Ese mismo día lo dejaron. Después me junté con él y cuando lo vi, me saludó con mucho cariño y me dijo, Tomás, sigo trabajando en la empresa, me convertí a Cristo, hoy le estoy sirviendo a Dios con mi esposa también.
Eso a mí nunca se me olvida. Él no hace mucho que no sé de él, pero lo último que supe es que está perseverando en el Evangelio. Yo ahí tuve la oportunidad de haberle dicho, ese no lo pongan a trabajar. Ese es esto y aquello. Yo no hablé mentira porque yo dije la verdad. Es un tremendo empleado, solo en ese momento, por una actitud, porque él era muy amigo de ese señor que sacaron. La circunstancia, el enojo porque sacaron a su amigo, lo llevó a eso. No era que él tenía nada contra mí y yo por eso no iba a vengarme. Así es que yo sabía que lo podía recomendar porque él hacía un buen trabajo. Yo cuando crucé el semáforo de la Núñez de Cáceres, las lágrimas me salían de los ojos. Y yo le dije, Señor, gracias, porque pude actuar de acuerdo a lo que la palabra me enseña. Haced bien a los que os aborrecen. Bendecid a los que os maldicen. Orad por los que os vituperan. Al que te hiere en la mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, también dale la túnica. Repito, es la parte del evangelio menos popular, porque vemos a tantos cristianos que hasta utilizan a Dios para venganza. Que no se apure, que la Biblia dice, mire la venganza, que se prepare. Cuando la palabra lo que te dice a ti es que ore por aquellos que te hacen mal. Orad por lo que te ultrajan y por lo que te persiguen, para que sea hijo de vuestro Padre Celestial, que hace salir su sol sobre buenos y sobre malos. Por último, Lucas 17:3. Oiga lo que dice. Todo lo que hemos estado enseñando son palabras de Jesucristo. Tened cuidado, oiga esto, tened cuidado. Si tu hermano peca, repréndelo. ¿Qué quiere decir? Si cualquier hermano hizo lo malo, sea a ti o a otra persona en tu presencia, dice, repréndelo. Esto no es que usted le va a decir tampoco, te reprendo en el nombre de Jesús. No. Reprenderlo aquí significa llamarle la atención. Usted lo encontró bebiéndose una cerveza. Usted no va a correr para donde el pastor a decírselo, ni va a correr para donde el otro hermano a decírselo. No, usted lo va a reprender con responsabilidad. Fulano, eso no es de Dios. Y es posible que si usted lo hace en el orden bíblico, con amor, dice aquí que él se puede arrepentir. Yo recuerdo en una ocasión, alguien que es muy conocido en el barrio, es un barbero muy conocido en el barrio, quien se congregaba con nosotros en la iglesia Príncipe de Paz. Y él, yo recuerdo que nosotros lo doctrinamos, estaba firme en el evangelio, pero él tenía una debilidad, y es que todavía no había podido dejar la cerveza. Y él, andando por ahí, fuera del barrio, un líder lo vio bebiéndose una cerveza y no le dijo nada, sino que el día de la Santa Cena, cuando él se la fue a tomar, esa persona se paró y fue y se la quitó delante de todo el mundo. Él se apartó del evangelio desde esa fecha hasta el día de hoy por la vergüenza que, según él, pasó.
Si ese líder hubiera tenido en cuenta lo que dice la palabra de Dios, posiblemente tuviéramos a ese hermano firme. Él lo que debió fue llamarlo la atención a él solo, darle el consejo bíblico y orar por él. Y dice aquí, si se arrepiente, perdónalo. Y si peca contra ti 7 veces al día y vuelve a ti 7 veces diciendo, me arrepiento, perdónalo. Eso le decía yo a esa persona anoche cuando terminé la conferencia de matrimonio sobre la cantidad de veces que hay que perdonar al que nos ofende. Que Cristo, cuando Pedro le dijo, Señor, ¿y cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? 7. Le dijo el Señor, no digo 7, sino 70 veces 7. Estamos hablando de 490 ofensas en un día. ¿Y ustedes creen que aparecerá alguien que te ofenda a ti en un día? Porque tampoco creo que el día da para que una persona te ofenda 490 veces. Entonces Cristo dice, perdona a tu hermano que peque contra ti 70 veces 7 en el día. No es en toda la vida, no, en el día. Entonces, si usted hoy, tanto ustedes que están ahí fielmente escuchando este estudio, como los que van a entrar después que terminemos, Dios bendiga a Raymond, que lo vemos que está ahí también en el estudio, y otros hermanos que entraron después. Si usted ha sido perdonado por Dios, tantas bellaquerías que usted ha hecho, tantas cosas que hemos hecho, y Dios nos perdonó, ¿quiénes somos para no perdonar al hermano o a cualquiera? Además, el perdón es una terapia. Es una terapia. Cuando usted perdona a alguien, usted siente que se quitó una carga de encima. Una persona que hace tiempo que usted no le habla, cuando vuelve a hablar con esa persona, usted se siente libre. Hay muchas personas en tratamiento hasta psiquiátrico por negarse al perdón. Si se te hace difícil perdonar a alguien, comienza a orar, ayuna si es necesario, y dile al Señor que ponga en ti ese corazón sensible y perdonador. Y si lo que te hicieron es muy grande, la fórmula que te presento es compararlo con lo que tú y yo le ocasionamos a Cristo, que no merecía morir en esa cruz y lo hizo por nosotros. El Padre nuestro dice, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Quiere decir que hay una medida que Dios te está diciendo que te vas a perdonar a ti en la misma medida que tú estás perdonando a tu hermano.